Hola, bueno, ya en este momento estamos con Edward, que Edward es del equipo, es nutricionista también, qué pena, y es del equipo de nutricionistas del grupo de Karen Agudelo, que es nuestra nutricionista de siempre, ¿cierto? Edward, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Torres, nutricionista graduado de la Universidad de Antioquia. Pertenezco al grupo de Karen Agudelo y mi rol principal en el equipo es acompañar y asesorar en esa parte nutricional personalizada a los pacientes para el control metabólico y control clínico. Pero hay algo súper interesante también porque vas a domicilio. Perfecto, sí, prestamos ese servicio de atención domiciliaria, vamos a la casa, hacemos la intervención muy completa y podemos revisar despensas, ingredientes en el mercado, entonces la intervención es mucho más completa y Sí, porque así estructurada. aprendemos más fácil a alimentarnos. Claro. Y en este momento que seguimos con nuestro tema del mes, que es demasiado bueno, premenopausia y menopausia, Edward nos va a contar un poquito en esa parte de la alimentación cómo es de importante alimentarnos bien en este momento de la vida. Perfecto. Primero empecemos por definir qué es menopausia. Entonces, menopausia va a ser esa etapa natural de la vida de la mujer donde se detiene el ciclo menstrual. La perimenopausia es esa transición a la menopausia donde empieza a descender hormonas como estrógeno y progesterona y esto va presentando unas alteraciones en, digamos, la calidad de la vida de la mujer, por ejemplo, sofocos, calores, tenemos La masa muscular, la masa muscular, el tejido óseo, sí. Tenemos alteraciones también en la calidad del sueño y algunos pacientes refieren de que la concentración o se les olvida algunas cositas. Y a veces no es necesario hacerse ningún tipo de terapias, digamos como pastillas o cosas así, sino que con una buena alimentación y con el ejercicio lo podemos manejar súper bien. Claro que sí, importante los cambios en los estilos de vida, muy importante, alimentación y ejercicio. Desde la parte alimentaria, a grandes rasgos, manejar una alimentación antiinflamatoria. ¿Y cómo sería antiinflamatoria? Factores de alimentación antiinflamatoria, entonces sería incluir grasas naturales como el aceite de oliva, la semilla, los frutos secos, el aguacate. Que no falte. Exactamente. ¿Qué otras cositas podemos hacer? Incluir vegetales de todos los colores. Ahí tenemos todos los antioxidantes. Todos, no hay ningún problema con ninguno. Ninguno. Todos tienen unas propiedades antioxidantes. ¿Y hay que lavarlos bien pues antes de o qué hay que hacer? Por supuesto, sí. Podemos utilizar el vinagre de manzana, una dilución con hipoclorito también nos puede ayudar mucho. Bueno, otra cosa importante, un buen aporte de vitamina D, de alimentos fuentes de calcio. ¿Cómo cuáles? Alimentos fuentes de calcio, entonces todos los derivados lácteos. Aporte de vitamina D, lo que estamos haciendo, exposición al sol, consumo de champiñones, claro que sí. Entonces, en algunos casos es necesaria la suplementación, pero primero el conducto regular es hacer un buen balance de la alimentación como tal. ¿Qué otros factores en cuanto a alimentación antiinflamatoria? Eliminar ultraprocesados, entonces todo lo que se ha inventado la industria, esas harinas refinadas, pan Bimbo por ejemplo, todas esas harinas blancas, embutidos como digamos salchichón, exacto, mortadela, entonces reducir el consumo de esos alimentos y entonces azúcares el gluten, como tal. O sea, nada que tenga gluten entra tampoco. Exactamente, entonces harinas refinadas que son las que más tienen gluten. ¿Qué piensas tú de los ayunos? Bueno, los ayunos y más en esa etapa, nada que ver por el tema de la masa muscular. Un ayuno prolongado puede, digamos, afectar esa síntesis natural de la masa muscular. Entonces, ayunos prolongados en esta etapa, nada que ver. Supe también que hay pacientes desde los 30 años que empiezan con la premenopausia y ustedes han tenido también como estos episodios que a veces uno cree, no, es que tengo 30 y yo no tengo premenopausia y puedo tenerla. Y puede pasar, digamos, algunos síntomas relacionados a la perimenopausia como tal. Normalmente se estima que empieza entre los 40 o 35, hasta los... ¿no? Como de los 35. Pues a mí me ha pasado aquí con pacientes, como que empiezan con los síntomas en ese Exactamente. Periodo. Generalmente pasa después, sí, pero hay algunos casos específicos que puede, digamos, pasar antes de esa edad. Y pues la invitación ahí es iniciar con esos cambios en cuanto a esa alimentación antiinflamatoria, una buena hidratación
y asesorarnos con un profesional para eso que es nos súper pueda importante. brindar un acompañamiento en cuanto a esas estrategias. Nosotros en este momento de la vida que tenemos que hacer más pesas que cardio, ¿cierto? Porque tenemos que alimentar también mucho ese músculo. Por supuesto. ¿Qué nos aconsejas tú antes de entrenar, cuando entrenamos en la mañana? Listo, en la mañana entonces ya hablamos de que ayuno no. como tal no, y menos si vamos a entrenar en esta etapa. Entonces, si no podemos, digamos, tenemos un tiempo muy limitado para el entrenamiento, podemos aportar así sea una pieza de fruta o podemos tomarnos comernos un yogurcito griego con frutos secos, podemos utilizar una galletica de avena con mantequillita de maní. Con mantequillita de maní o algún untable como o la proteína, hummus, tomársela. o exactamente, en algunos casos la proteína es una buena estrategia, una proteína de buena calidad, buena absorción. Generalmente las que tienen mayor evidencia científica son las aisladas del suero de leche. Entonces podríamos utilizar algo de estos alimentos antes de entrenar para no irnos en ayuno y no comprometer la síntesis muscular. ¿Qué pasa con el cortisol, cierto? Que cuando nos levantamos es que a las 4 de la mañana y hay una lucecita, se puede disparar, algo así tengo entendido que... Nuevamente, cuando nos levantamos Cuando nos levantamos 4 de la mañana, 3:30, 4, y que la misma luz que haya en la calle, digámoslo así, como estos reflectores, pueden disparar el cortisol. Bueno, no, eso más bien dejémoslo como que fuera un mito. Como tal, relacionamos a que el cortisol está elevado, es cuando tenemos como, nos estamos despertando 3 de la mañana, no sabemos por qué, y nos despertamos continuamente. O sea, para regular el cortisol debemos hacer, digamos, un conjunto de estrategias donde nos podemos apoyar tanto de suplementos como de estrategias de lectura, meditación, yoga, para regular como tal esta hormona. Porque o sea, a los 40, a los 35 es muy común que el cortisol esté elevado. Hay fluctuaciones, claro que sí. ¿Cómo en la parte de la alimentación podemos regular ese cortisol? Listo, desde la parte alimentaria, entonces la cafeína no... Eso te iba a preguntar, que no es recomendable, ¿cierto? Con el tema de la cafeína, o sea, está bien tomar café, digamos que en una recomendación adecuada, no más de 300 a 400 miligramos de café en el día. Y eso es no excederá más de 3, 4 tazas. O sea, de la tacita de café normal, chiquita. Exacto, la pequeña pequeñita, incluso, exacto. Listo. Entonces no exceder como esa recomendación para no afectar esa hormona del cortisol. También nos podemos apoyar de algo que se llama ashwagandha. La ashwagandha nos ayuda mucho a regular también todo el tema del cortisol. ¿Que se toma en las noches? Puede ser en la noche, puede ser en la mañana, dependiendo de la dosis que necesitemos aportar. Sí, porque es dependiendo de la dosis cada persona. Por eso no es bueno pues uno ir a la tienda naturista y comprar la que sea, porque tenemos que saber. Todas las personas que yo veo, todo el mundo, compré ashwagandha y me lo voy a tomar porque estoy muy estresada y necesito relajarme. Todas las personas lo pueden tomar. Hay que evaluar desde la parte de esa función de la tiroides porque puede verse afectada. ¿Y el hígado? No todas las personas. Y el hígado depende del componente. Entonces ahorita están sacando por ahí extracto directamente como de otra parte de la ashwagandha como tal, que no es beneficioso y puede causar riesgo hepático. Pero si, digamos, nos compramos un suplemento seguro que cumpla con las recomendaciones, tenga su regulación como tal, con el INVIMA, no hay ningún problema. ¿Qué tal esas dietas extremas? ¿Cómo las ves en este momento? Con el tema de la perimenopausia, las dietas extremas para nada recomendable. ¿Por qué? Porque antes necesitamos aportar nutrientes. Entonces lo que hablábamos ahorita de la vitamina D, del calcio, de proteínas de buena calidad. Entonces vamos a comprometer nuestra salud ósea y la masa muscular si hacemos dietas restrictivas. Eso de que no hay carbohidratos, eso es mentiras, pues hay que incluirlos. Deben incluir, pero carbohidratos de buena calidad. O sea, no azúcar, no harinas refinadas, pero sí entonces la quinoa, por ejemplo, un carbohidrato de muy buena calidad. El arroz, la pasta, una arepita,
Son Y en la noche no pasa nada que no la pasa comemos. nada, no pasa Sí, nada. porque es que tienen como eso muy metido en la cabeza, es que en la noche solo es proteína y ensalada. No pasa nada, No pasa lo nada, no le podemos tener miedo al carbohidrato, pero eso sí hay que hacer actividad física Sí, claro. para hacer ese gasto de energía como tal. Y si restringimos mucho nuestra alimentación, entonces también esas hormonas Se van, enloquecen. entonces, exactamente, esa es la palabra, se enloquecen. Y ya ahí es cuando empezamos a acumular más grasita en el abdomen. ¿Y por qué no abdominal. bajo? Es que quiero trabajar el abdomen, pero es que Cris no bajo. Ujú. Ahí está la respuesta, porque nos estamos restringiendo con la alimentación y creen que hacer dietas es lo mejor y realmente hacer dietas no va, ¿cierto? No. Hay que manejar un balance de la alimentación, por eso una asesoría de un profesional Siempre lo es más súper ideal. importante. Cuéntanos un poquito, porque esto me parece súper bueno, el plano, la guía de 21 días que sacó Karen Agudelo y su grupo para todas estas mujeres que entramos a la premenopausia y a la menopausia. Perfecto. Así entonces, una abrebocas de más o menos qué podemos hacer. Listo, diseñamos una guía de 21 días, justamente 21 días porque nuestra mente funciona con que en 3 semanas logramos instaurar un hábito como tal. Entonces es una guía donde contemplamos esos factores pilares de la alimentación antiinflamatoria. Tenemos un ejemplo de menú para esos 21 días, toda la asesoría completa, porque vos sabes que ahorita en internet hay un montón de información que no sabemos si es verdadera, si esa información sí tiene evidencia científica. Dime un desayuno. Un desayuno, bueno, un desayuno. Incluyamos proteína de buena calidad. Podemos utilizar los huevitos, queso feta, queso cottage o algún otro tipo de queso. Utilizamos grasas naturales como el aguacatico o podemos utilizar también semillas, las semillas de girasol, las semillas de ajonjolí para agregar a sus huevitos, por ejemplo. Ah, bueno, pero Entonces, digamos un plato. Listo, ¿eso en qué se va a traducir? Exacto, el plato. Entonces hagamos unos huevitos como tal. Esos huevitos pueden ser, bueno, los requerimientos van a ser de acuerdo al contexto de cada persona, ¿cierto? Entonces hagamos un omelette de huevitos con champiñones. A esos huevitos por encima le voy a echar semillas de ajonjolí y un carbohidrato podría ser 2 o 3 galletitas almas con puré de aguacate. Ese sería Pero si no va el aguacate, digamos, ese día, con los huevos, el queso, es suficiente. Y las semillas, importante esas grasitas naturales. O sea, el desayuno lleva la grasa. Las semillas son grasitas naturales. Ah, se nota. Entonces, una bebida, por ejemplo, apoyémonos de especias antiinflamatorias. Entonces, una infusión de jengibre, cúrcuma, canela, flor de Jamaica, anís, podemos combinar o hacerla de un mismo componente y no hay ningún problema. Un almuerzo. Bueno, un almuerzo. ¿Qué podríamos incluir en un almuerzo? Entonces, podríamos hacer un bol, una ensaladita, con los vegetales de preferencia. Incluimos unos 120 gramos de salmón. Podemos utilizar queso feta, que el carbohidrato sea quinoa y un aderezo en aceitico de oliva. Por ejemplo, un aderezo con el aceite de oliva, maracuyá y una gota de stevia queda súper rico para la ensalada. ¿Y qué tomamos? ¿Agüita? ¿Agua con limón? ¿Qué tomamos? Podemos hacer la infusión de flor de Jamaica y dejarla digamos, en el refrigerador, que quede heladita y puede ser esa la bebida para el almuerzo. ¿Y en la noche? Y en la noche, listo. Entonces hablamos de que no le tengamos miedo a los carbohidratos en la noche. Podríamos hacer una arepita con puré de aguacate, pollito desmechado, o utilizamos una tortilla tipo de coco, una tortilla de harina de coco, de harina de almendras, la podemos rellenar con la proteína de preferencia. Las carnes rojas hay que moderarlas, pero no eliminarlas completamente. Al menos que una vez o 2 a la semana. Sí, exactamente. Que sea más prioritario, digamos, pollo, pescado, huevo, atún, pavo, rico. Carnes blancas, pero también las podemos utilizar en moderación 1 o 2 veces por semana. ¿Cuál recomiendas de las rojas? No, cualquiera de las dos, carne de res, carne de cerdo, hay muchas personas que conozco y pacientes de aquí que son muy carnívoras. Demasiado. ¿Y también esto inflama mucho? ¿O qué pasa ahí con la carne roja? Sí, con el tema de la carne roja tenemos de que tiene mucho más contenido de colesterol, grasas saturadas, aporte de ácido úrico y pues la digestión de la carne roja es mucho más lenta a comparación que de la carne blanca. Entonces,
como lo digo, en moderación no va a haber ningún problema. Ay, se me vino una pregunta, Sí. porque también hay muchas pacientes acá en Deluxe cuando son vegetarianas Okay. y están en premenopausia. Listo, cuando son vegetarianas hay infinidades de estrategias para cubrir requerimientos de proteína. Entonces podemos utilizar el tofu, podemos utilizar leguminosas como los frijoles, lentejas, garbanzos para hacer una hamburguesita, por ejemplo. De lentejas. De lentejas, de garbanzos. Los edamames también tienen mucho contenido de proteína. La quinoa, que es un cereal, también tiene proteína vegetal. Podemos utilizar estrategias como proteína en polvo también para cubrir el requerimiento, como un batido de proteína de garbanzo, un batido de proteína en la media tarde, por ejemplo. Entonces, el seitán también es una proteína Ay, ese vegetal. no lo conozco. ¿Cuál es? Bueno, el seitán es una proteína que es derivada del gluten, se deja como fermentar como aproximadamente 12 horas y ya de ahí utilizar. Pero ya lo venden listo, ¿o no? Lo tiene que dejar no, hacer. Sí, eso lo venden listo y uno también lo puede hacer. Pero nunca lo había escuchado. De verdad. Bueno, pues sí, porque hay muchas pacientes que son vegetarianas, entonces eso es importante. Estrategias tenemos. Y a ellas, pues, realmente yo lo he visto, obviamente los nutricionistas son ustedes, que obviamente su músculo es muy bajito y sus porcentajes de grasa son mucho más altos en ellas, pues, y se baja, obviamente bajamos, nos va súper bien, pero es un proceso como mucho más lento con el proceso. Sí, debe haber una estrategia muy personalizada en estos pacientes para poder llegar a esa meta como tal. ¿Esta guía de los 21 días también entraría para una vegetariana también o se podría modificar? Vamos a adaptar el menú para estas pacientes teniendo en cuenta, uno si es vegana o es vegetariana, entonces los vegetarianos sabemos que consumen lácteos y huevitos, ¿cierto? Entonces ahí es un poquito como más flexible el cubrimiento de requerimientos de proteína. Ya con el tema de una paciente vegana, lo que hacemos es utilizar estas proteínas vegetales que con eso podemos cubrir los requerimientos. Obviamente en este periodo también el consumo de licor debe ser mucho más bajito, ¿cierto? Una copa máximo, 2 copas. Y digamos pues que por fin de semana, ¿cierto? Sí. No diario. No. No es que diario ya es otra cosa. Sí, el licor va a ser un alimento proinflamatorio. Entonces, en estos momentos de perimenopausia lo que vamos a tener es como una inflamación crónica de bajo grado. Entonces, ¿qué significa crónico? Que es como a largo plazo, a comparación de una inflamación aguda. Por ejemplo, cuando nos doblamos el tobillo, generamos inflamación, pero eso es de forma inmediata y va pasando, se va solucionando rápidamente. ¿Y el fin de semana? ¿Qué pueden comer? Listo, fin de semana, la idea es manejar el mismo balance que llevamos en semana. Si nos queremos dar un gustico como comer por fuera, tratar de ser estratégicos. Yo sé que fin de semana nos gusta ir a almorzar o desayunar o cenar en un restaurante. Hay restaurantes que ofrecen opciones balanceadas, entonces que haya buen aporte de proteína, nuestro carbohidrato, entonces un purecito de papa, por ejemplo, las verduras y una bebida que no sea con azúcar o alcohólica. Claro. Bueno, cuéntanos un poquito así también de la guía, ¿cierto? Va de lunes a viernes. Exactamente. Fines de semana no está ahí incluido. Sí, ahí también contemplamos también. Porque están los 21 días completos. 21 no hay ejercicio. Sí, hay ejercicio. También hay entrenamientos. O sea, pero no, o sea, la guía no contempla como un plan de entrenamiento. Sino una, pues, como recomendaciones. Exactamente. Unas recomendaciones de lo que pueden hacer, porque hay muchas personas que no hacen ejercicio, que es importante que en este momento lo hagamos, ahí sea caminar. Sí, sí. ¿Cierto? Y más el entrenamiento de fuerza. Sí. Buen aporte de proteína y entrenamiento de fuerza es el que estimula este músculo para que crezca. Sí, total. Solamente con caminar yo no estimulo el músculo. Nada, absolutamente. Entonces son como, tiene todo, tiene recomendaciones, qué debemos de comer cuando nos levantamos, qué bebidas hay, ¿cierto? Exacto, bebidas como todas las infusiones que hablamos de esas especias que nos ayudan con esa parte antiinflamatoria, todo el menú completo de tus 21 días, desayuno, almuerzo, cena y entre comidas. Entonces una infinidad de recomendaciones de qué podemos aportar en todas esas entre comidas. Va para premenopausia y menopausia. Y en general cualquier persona también podría, o es más que todo lipedema, porque es antiinflamatoria, entonces podría ser exactamente. lipedema. Mira que esta guía se adapta también a muchas condiciones clínicas y lo importante es no esperar a llegar a esa edad para hacer esos cambios.
O sea, desde ya puedo empezar a hacer intervenciones en mis estilos de vida y empezar ya a incluir como esta alimentación para prevenir factores de riesgo más adelante. Súper. No, va a ser demasiado buena. Sí, sí. En el equipo de Karen es Karen, obviamente siempre es liderado por ella, con Edward y con Salomé. Con Salomé. ¿Cierto? Entonces no solo se puede pedir como una cita, digamos, con Karen, porque ellos perfectamente pueden atender sus citas sin ningún problema. Este mes nosotros lo estamos dedicando a la salud, porque abril es el mes y la semana de la salud es el 7 de abril, es la fecha. Entonces por eso estamos como con todo este tema de la premenopausia y menopausia. Muchas gracias, Edward, de verdad que es súper gracias importante. por la invitación. Sé que a todos les va a encantar esa guía porque yo la estoy mirando y está buenísima y súper interesante. Aparte que tiene muy buen acompañamiento, está súper certificada, tiene todos los estudios para que sea exitosa, ¿cierto? Para que sea funcional. Y para la mamá de uno, porque las mamás de uno también están en menopausia, digámoslo así. Entonces uno les puede ayudar mucho con ese tema también. Exacto. No, Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a ti.